Es solo una película, tal vez lo sea. ¿Sabes qué? Para la mayoría de la gente, Star Wars es solo una película, ¿verdad? No para nosotros. Es fácil volverse cínico cuando eres fan, porque tu amor por algo eventualmente se vuelve una proyección de tus expectativas. Este sentimiento de que lo que venga después no solo tiene que ser bueno, sino que tiene que importar. Para los fans de Avatar, la leyenda de Aang, ese cambio ocurrió hace mucho tiempo. Una historia que era a la vez increíblemente personal y también muy comunitaria, ser fan de la leyenda de Aang se sentía más como ser parte de una escena que solo alguien al que le gustaba una caricatura para niños, lo que hace que lo que pasó este año sea tan increíblemente extraño. Es por eso que una sola filtración de seguridad no solo desató un debate sobre la piratería en Internet, sino también sobre cómo las empresas parecen estar afilando su propia cuchilla de guillotina. En una carta abierta publicada hoy, más de 1000 personas dijeron que estaban de acuerdo en que usarían todas las herramientas disponibles para intentar bloquear la fusión. Avatar. La leyenda de Aang fue esa rara serie animada que logró conectar tanto con el público infantil como con el adulto. La serie de televisión de 3 temporadas que se estrenó por primera vez en Nickelodeon seguía a Aang, un niño de 12 años, mientras él y sus amigos intentaban detener una guerra mundial y derrotar al malvado señor Ozai. Aunque eso podría sonar como la premisa típica de una caricatura, la leyenda de Aang abordó temas como el genocidio, el imperialismo y el totalitarismo, todo sin subestimar ni guiar de la mano a la audiencia. Desde que la serie terminó en 2008, ha habido una sensación persistente de que, aunque la historia técnicamente concluyó, el mundo en sí no lo hizo. El final nos dio un cierre, pero también dejó un universo que se sentía demasiado rico como para quedarse ahí sin ser explorado. Los fans no solo querían más contenido de Avatar, querían algo que se sintiera como una verdadera continuación, algo que respetara lo que vino antes y realmente construyera sobre ello. Y Hollywood ha estado rondando esa idea durante años sin realmente concretarla. Increíble. ¿Verdad? Sí. Ahora, olvida eso. Eso es el pasado. Apágalo, Julie. Hubo una película de acción real de M. Night Shyamalan que de alguna manera es tanto un insulto para los fanáticos como la sentencia de muerte para la época dorada del director. Es hora de que dejes de hacer eso. Avatar tuvo novelas y cómics precuela que, dependiendo de a quién le preguntes, iban desde sólidos hasta completamente innecesarios. Pero nada de eso capturó realmente esa sensación de esto es lo que hemos estado esperando. Luego en 2021 se anunció Avatar Studios. Nickelodeon tenía nueva dirección y dijeron, oigan, realmente amamos y respetamos Avatar y nos encantaría que ustedes regresaran. Un estudio dedicado a mantener viva la historia y el mundo. Su primer proyecto iba a ser una película de larga duración dirigida por Lauren Montgomery, que según los rumores se centraría en Aang y los personajes originales, y parecía que esto iba a ser una extensión directa de la historia animada original. Este era el momento que los fans habían estado esperando durante años. Hagámoslo. Era todo lo que un estudio podía esperar. Había relevancia cultural, nostalgia y quizá lo más importante, una base de fans establecida y hambrienta. Por cualquier métrica, esto fue un jonrón tanto para los fans como para el estudio. Pero en lugar de ser tratado como un gran evento cinematográfico, el tipo de estreno que reúne a la gente y llena los cines para crear una experiencia compartida única, fue enviado silenciosamente al canal de streaming. Estaba programado para estrenarse directamente en Paramount Plus, con una miniatura atascada entre The Amazing Race y Star Trek Sección 31, que no parecía haber un verdadero sentido de urgencia. No hubo un gran impulso de «esto tienes que verlo en el cine», solo otro título más para agregar a una biblioteca de contenido. Asegúrate de que el Avatar y sus amigos no vuelvan a ver la luz del día nunca más. Y luego, antes de que la mayoría de la gente siquiera tuviera oportunidad de procesar la decisión, la película se filtró en línea. Una versión hackeada de algo que debió haber sido un gran momento para los fans de todo el mundo, de repente estaba disponible gratis. A simple vista, es fácil descartarlo como otra historia más de piratería. Ya hemos visto que esto ha pasado antes, especialmente en una era donde todo es digital y la distribución es más vulnerable que nunca. Pero si lo ves de esa manera, te estás perdiendo lo que hace interesante esta situación, porque la filtración en sí no es realmente la historia, sino lo que representa la filtración. Este momento es un síntoma de un cambio mucho más grande en cómo Hollywood está tratando sus propios proyectos y cómo eso a su vez está cambiando la forma en que el público responde a ellos. Para entender realmente ese concepto, tenemos que retroceder unos años, hasta cuando la industria hizo uno de los cambios más dramáticos en su historia. Necesitamos hablar contigo. Ellos están aquí para derrocarte. No, estamos de tu lado. Estamos aquí para ayudarte. Cuando llegó la pandemia en 2020, los estudios no tenían muchas opciones sobre cómo seguir adelante. Los cines cerraron casi de la noche a la mañana, y de repente,
Todo el modelo tradicional para estrenar películas simplemente desapareció. Las plataformas de streaming se convirtieron en la única opción real, y por un tiempo eso tenía todo el sentido del mundo. Era una forma de mantener las cosas en movimiento, de poner los proyectos frente al público, de justificar presupuestos de producción enormes cuando los ingresos de taquilla ni siquiera estaban en juego. Aunque en ese momento el streaming no estaba reemplazando a los cines, solo estaba llenando un vacío hasta que Nicole Kidman pudiera pisar un charco con sus tacones y recordarnos lo que significan las películas. De alguna manera, el desamor se siente bien en un lugar como este. Pero eventualmente, los cines empezaron a reabrir, no de inmediato y no sin cierta duda, pero para cuando ciertas películas estaban listas para estrenarse, el público ya estaba regresando a las salas de cine. El deseo por las experiencias en el cine no había desaparecido. De hecho, había una sensación de que la gente lo extrañaba, pero aún así, los estudios no regresaron completamente. En cambio, apostaron aún más por el streaming. Películas que unos años antes habrían tenido estrenos garantizados en cines, de repente debutaban exclusivamente en plataformas de streaming. Un proyecto como Prey es un ejemplo perfecto. Una secuela de una de las franquicias más reconocidas de todos los tiempos y dirigida por alguien con un historial de lanzamientos exitosos. Esta es una película que debería haber tenido un estreno formal y adecuado en cines. En cambio, la película fue lanzada en Hulu de un día para otro, como si fuera un nuevo episodio de The Bear. Sin embargo, la recepción fue excelente. En realidad, la mayor crítica que circulaba era por qué esto fue directo a streaming y no a los cines. Debido al éxito de Prey en streaming, Trachtenberg dirigió una antología animada dentro del universo, así como un verdadero estreno en cines para la secuela Depredador Badlands. Gran parte de eso se debió a que la comunidad abrazó Prey y se preguntaba por qué la mandaron directo a streaming desde el principio. Porque en el estreno inicial de Prey, la película no se convirtió en el tipo de salida grupal que una franquicia como Depredador merece. No hubo emoción por el fin de semana de estreno, ni la sensación de que esta era la película de la que todos estaban hablando en ese momento. Realmente no hubo una experiencia colectiva de verla porque todos estábamos atrapados en casa. Y esa es la diferencia clave. Hasta aquí llegas. Ni un paso más. Esto es todo. En los cines, el éxito es tangible. Entendemos el éxito de taquilla. Sabemos que Titanic fue enorme y que Pecadores y Armas nos recordaron por qué el terror funciona tan bien en los cines. En el streaming, el éxito es mucho más difícil de definir. Los estudios pueden hablar sobre la audiencia, la interacción o el crecimiento de suscriptores, pero estas métricas no son públicas y no crean el mismo tipo de momento cultural. Mucho de eso podría reducirse a algo tan simple como que no hay filas. Cuando entrabas a un cine en 1999 y veías las filas para El proyecto de la bruja de Blair o Matrix, podías asentirle a alguien sabiendo que estabas a punto de ver algo perfecto. Ahora, solo vas desplazándote hasta que haces clic en un botón. Todo simplemente se mezcla, y con el tiempo, eso empieza a cambiar la forma en que la gente piensa sobre las películas mismas. Porque cuando algo siempre está disponible, deja de sentirse como algo que necesitas priorizar. Se convierte en una opción entre cientos. No hay presión, no hay urgencia, no hay una consecuencia real por esperar. Y ese cambio en la percepción es donde las cosas empiezan a complicarse. Nuestro objetivo es el scroll infinito. Para cuando llegues al final de nuestro menú, habrá nuevos programas en la parte superior y así se logrará la singularidad. Porque los estudios, al intentar hacer las cosas más accesibles y reducir el riesgo, terminaron creando un ambiente donde sus propios proyectos se sienten menos importantes. No porque las películas en sí sean peores, sino porque la forma en que se presentan las hace sentir menos importantes. Si algo no se presenta como un evento, la gente no lo trata como tal, y no sienten que se están perdiendo de algo si lo dejan pasar. Simplemente se vuelve parte del fondo. Y en ese tipo de entorno, la idea de la piratería empieza a cambiar un poco. No es que la gente de repente piense que está bien, pero lo que está en juego se siente distinto. Si una película se suponía que debía ser una gran experiencia teatral, algo para lo que debías salir y pagar para ver, entonces, piratearla hace que sientas que estás pasando por alto algo importante. Descargar películas es robar. Si lo haces, enfrentarás las consecuencias. Amigo, estos anuncios antipiratería se están poniendo muy agresivos. Lo que nos lleva de vuelta a Avatar. Esta es una franquicia con una base de fans enorme y dedicada. Continuar la historia original es algo que la gente ha estado esperando que se maneje correctamente durante años. Si alguna vez hubo un proyecto que pudiera justificar un gran estreno en cines, era este. Es increíblemente fácil imaginar esa fila en la noche del estreno. Millennials que crecieron con la serie llevando a sus hijos. Y es el tipo de momento compartido que simplemente no puedes replicar en casa. Ese es el tipo de estreno que no solo genera dinero, sino que crea un momento. Y en cambio, fue tratado como algo que simplemente se podía tirar a una biblioteca de streaming. El Avatar ya no existe.
No es difícil ver por qué los estudios toman estas decisiones. El streaming se siente más seguro. Los estudios cinematográficos han seguido ganando dinero desde la pandemia y ahora pueden disfrutar de la flexibilidad de cómo se define el éxito. Netflix puede gritar a los 4 vientos que Red One fue un éxito masivo porque un estreno en cines es muy público. O vas a la taquilla o no vas. Solo Netflix sabe cuántas personas realmente ven su contenido. El streaming les da a los estudios más control sobre la narrativa, mientras que los cines claramente sufren. Pero al jugar a lo seguro, también limitan el potencial porque no se obtienen eventos culturales de estrenos seguros y silenciosos. Se obtienen de experiencias grandes, visibles y compartidas en las que la gente siente que necesita participar, y de vez en cuando, la industria recibe un recordatorio de eso. Netflix, por ejemplo, se topó con este problema recientemente. Cuando K-Pop Demon Hunter empezó a ganar verdadero impulso, sucedió algo interesante. La demanda por un estreno en cines se volvió casi inevitable. No es suficiente que solo esté en la plataforma. La gente quiere ir a verla, hablar de ella, experimentarla juntos. Pero aún así, los estudios parecen dudar en apostar completamente por eso. En cambio, tienden a reservar los estrenos en cines para proyectos que consideran totalmente seguros. Grandes franquicias como Jurassic World o éxitos garantizados como Avatar de James Cameron. Para ellos, estas cosas parecen casi imposibles de fracasar. ¡Espera un minuto! ¡Tal vez eso funcione! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Todos, tómense 5 minutos! Cuando una película tiene un estreno amplio en cines, viene con un mensaje implícito. Esto vale tu tiempo, dinero y atención. Es algo que deberías hacer un esfuerzo por experimentar. El streaming no transmite ese mismo mensaje. Pone todo al mismo nivel, donde incluso los proyectos más grandes son solo una opción entre muchas. Nada realmente destaca. Así que, cuando una película como Avatar se lanza en ese entorno, pierde algo incluso antes de que el público le dé play. Pierde ese sentido de urgencia, esa sensación de que esto está sucediendo en este momento y necesita ser parte de ello. Porque cuando esa sensación desaparece, la gente actúa en consecuencia. Se les olvida o buscan otras formas de verla, incluyendo, en algunos casos, copias filtradas. De repente, la piratería deja de parecer un gran problema y se vuelve más una cuestión de conveniencia. Ese es el verdadero problema. Y es uno que Hollywood no parece reconocer completamente, incluso mientras sigue preguntándose por qué los cines están teniendo dificultad y al mismo tiempo los ignora. Así que la pregunta más importante no es solo sobre esta película, sino sobre lo que viene después. Porque ahora no se trata solo de dónde se estrenan las películas, sino de si la gente siente que realmente importa. La filtración de Avatar no creó ese problema, solo hizo que fuera imposible ignorarlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué películas de streaming crees que merecen un estreno completo en cines? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y como siempre, gracias por vernos.